Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar una lasaña. Láminas de pasta fresca al huevo, ragú y bechamel. De la unión de estos tres ingredientes nace uno de los más famosos y queridos platos de la cocina italiana, la lasaña boloñesa. Esta antigua comida tardó siglos en evolucionar a lo que hoy es la lasaña. Hoy la vamos a preparar de principio a fin, comenzando con un tradicional ragú boloñese, pasta fresca al huevo con espinacas y una cremosa salsa bechamel. Vamos a la receta. Vamos a comenzar entonces, y para una buena boloñesa tradicional vamos a necesitar mezclar carne de vaca y de cerdo, para que la salsa resulte bien sabrosa. Así que acá tengo medio kilo de carne de vaca, medio kilo de carne de cerdo y 200 gramos de panceta de cerdo. También vamos a necesitar una cebolla chica, una ramita de apio y una zanahoria mediana. Vamos a necesitar también una cucharada de extracto de tomate, una taza de salsa de tomate, unos 250 gramos, un vasito de vino tinto, aproximadamente 200 mililitros, también un vasito de leche, aceite extra virgen de oliva y para condimentar sal, pimienta y unas hojitas de laurel. Vamos a picar finamente la cebolla. La zanahoria. Y luego el apio. Son aproximadamente 50 gramos de cada ingrediente. Picamos ahora también finamente la panceta. Pueden pedir carne picada especial o, como hice yo en este caso, eligen un corte de carne que les guste y lo pican a mano. Los pico a mano porque me gusta que la carne quede un poco más gruesa, no tan molida. Estos son 500 gramos de paleta, pero puede ser cualquier pulpa. Lo mismo con la carne de cerdo. Y reservamos. Entonces tenemos la panceta bien picadita, la carne de vaca y la carne de cerdo. 500 gramos de cada una, 200 gramos de panceta de cerdo. En una sartén ya caliente agregamos un chorrito de aceite de oliva. Vamos a freír primero la panceta. Apenas un poquito para que empiece a soltar la grasa y agregamos las verduras picadas para que se cocinen junto con la panceta. Salteamos unos minutos hasta que las cebollas estén translúcidas, unos 5 minutitos. Agregamos la carne picada. La vamos a ir integrando de a poco con la ayuda de una cuchara de madera para desarmar bien y que no queden grumos. Una vez que la carne se ha vuelto de un color gris, vamos a condimentar con un poco de sal, agregamos el vino tinto
cucharaditas de extracto de tomate. Removemos bien. Agregamos ahora el tomate triturado. Volvemos a mezclar. Y una vez que se ha evaporado la parte alcohólica del vino, agregamos un vasito de leche. Mezclamos bien. Y por último, un vasito de agua. Vuelvo a mezclar bien. Agrego un par de hojitas de laurel. Y ahora sí voy a dejar cocinar la salsa a fuego lento por alrededor de 2 horas. Mientras tanto vamos a seguir con la preparación de la pasta. La masa la voy a preparar con 300 gramos de harina común, 100 gramos de sémola, 50 gramos de espinacas cocidas y 3 huevos. A las espinacas simplemente las cocino unos minutos con el agua que les haya quedado del lavado hasta que estén bien blandas. Luego de escurrirlas muy bien para retirar todo el exceso de líquido, las voy a picar finamente con el cuchillo. En la mesa colocamos la harina, agregamos la sémola y mezclamos bien las dos harinas. Hacemos un huequito en el medio, colocamos en el centro las espinacas bien picadas y los 3 huevos. Un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos un poco con un tenedor o directamente con las manos y comenzamos a integrar de a poco la harina hasta formar una masa. Recuerden que si la masa les ha quedado muy seca, pueden añadir un poquito de agua para ajustar. Amasamos bien durante unos 10 minutos hasta que la masa quede lisa y uniforme. Una vez que la tenemos así, la guardamos en una bolsita de plástico y la dejamos reposar por lo menos durante unos 30 minutos. Una vez descansada la masa, la vamos a estirar. Voy a usar la máquina laminadora de pasta, pero si no tienen una pueden hacerlo tranquilamente con el palo de amasar. Ya saben que tengo un video donde muestro cómo estirar la masa con un palo de amasar. Ajustamos los rodillos en la abertura más gruesa y vamos disminuyendo hasta el más delgado. Una vez bien estirada la masa, simplemente la cortamos en cuadrados de unos 12 o 14 centímetros o directamente del largo de la fuente que vayan a usar. Los vamos poniendo sobre un paño de cocina, los dejamos orear un rato y mientras tanto vamos a preparar la salsa bechamel. Vamos a necesitar 100 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 1 litro de leche caliente, sal, pimienta y nuez moscada para condimentar. En una cacerola derretimos primero la manteca. Y una vez que está bien derretida, añadimos la harina. Para una buena bechamel, recuerden que las proporciones de harina y manteca siempre debe ser la misma. Removemos bien hasta formar una pasta. Luego agregamos toda la leche caliente.
y removemos bien con un batidor de alambre para evitar que se formen grumos. A fuego medio vamos a dejar hervir, condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Sin dejar de remover, esperamos a que hierva y van a ver que empieza a espesar. Una vez que la preparación toma esta consistencia bien cremosa, la salsa está lista. La cubrimos para que no se seque en la superficie y mientras tanto vamos a cocinar las láminas de masa para preparar la lasaña. En una cacerola con agua hirviendo vamos a colocar las láminas de masa, 4 o 5 a la vez, las vamos a hervir por unos minutos y la trasladamos a un recipiente con agua bien fría para cortarles la cocción. Hacemos esto con todas las láminas. Luego las ponemos sobre un paño de cocina limpio y con otro paño las secamos un poco para que no tengan mucha agua. El ragú boloñese ya está listo, condimento con un poquito de pimienta, si fuera necesario es el momento para añadir un poquito más de sal. Así que vamos ahora a ensamblar la lasaña. Van a necesitar una fuente apta para horno, esta es de 30 por 20 centímetros. Vamos a colocar un poco de la salsa bechamel en el fondo y la esparcimos uniformemente para cubrir toda la superficie. Luego colocamos unas láminas de masa. Cubrimos nuevamente con salsa bechamel y sobre esta ponemos un poco de la salsa boloñesa y también la esparcimos uniformemente para cubrir toda la superficie. Un poco de queso parmesano rallado, agregamos otra capa de masa, bechamel, luego la boloñesa y queso parmesano. Y así seguimos alternando capas de masa, salsa bechamel, boloñesa y queso parmesano hasta completar la fuente. Con estas cantidades de masa y salsas me alcanzó para una lasaña de 8 capas. Finalmente cubrimos con el resto de la salsa bechamel y abundante queso parmesano. Y una vez armada la lasaña, la vamos a hornear en un horno precalentado a 200 grados durante unos 25 minutos. La lasaña estará lista cuando vean una ligera corteza dorada en la superficie. La retiramos del horno y la dejamos enfriar unos minutos antes de servir. Lasaña al estilo boloñese, que ya es un símbolo en la cocina italiana en el mundo. Un plato muy sabroso, suculento, especial para un domingo al mediodía. Espero que se animen a hacerla, pruébenla con esta masa al huevo con espinacas, queda muy rica. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta, visiten el canal para ver mis otros videos, si no lo han hecho todavía suscríbanse y recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo nuevos videos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme, por mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.